intense flood. California, barrios enteros desaparecen bajo inundaciones violentas. Las calles se convierten en ríos. En cuestión de minutos, automóviles son arrastrados. Familias quedan atrapadas. Mientras tanto, en el Medio Oeste, enormes grietas comienzan a abrirse sobre tierras agrícolas que habían permanecido intactas durante generaciones, y más al norte, Alaska queda enterrada bajo nevadas históricas que no muestran señales de detenerse. Pero eso no es todo. En distintos estados costeros, animales comienzan a abandonar sus rutas habituales con una urgencia que está desconcertando a muchas personas. Eso es lo que vuelve este momento tan inquietante. No es una sola catástrofe, es la velocidad con la que todo parece converger. Diferentes regiones, diferentes fenómenos, la misma ventana de tiempo. Y cuando demasiados patrones comienzan a alinearse al mismo tiempo, la gente siente que algo no está bien. En este estudio vamos a explorar qué está ocurriendo realmente en Estados Unidos, por qué tantos creen que no son eventos aislados y qué podría significar esta extraña convergencia de señales. Quédate hasta el final, porque algunos creen que esto apenas está comenzando. Si este tema te interesa, dale like, suscríbete y comenta «Dios, ten misericordia». A lo largo de la costa de California, la lluvia hizo algo que muy pocas personas habían presenciado en toda su vida. No llegó anunciándose con la gradualidad característica de las tormentas ordinarias. Lo que comenzó como precipitaciones sostenidas escaló en cuestión de horas hasta convertirse en un diluvio implacable que desbordó los sistemas de drenaje y transformó avenidas enteras en canales de corriente veloz. Visto desde arriba, parecía que las ciudades estaban siendo vaciadas desde adentro hacia afuera. Calles que ayer eran vías de tránsito normal, se habían convertido en ríos capaces de arrastrar vehículos. Visto desde adentro, era otra cosa. Era el agua empujando contra la puerta de la cocina, el zumbido del motor del automóvil ahogándose bajo la corriente antes de que alguien pudiera alcanzar las llaves. La certeza de que el lugar donde una familia había dormido en paz la noche anterior ya no era seguro esta mañana. El agua avanzaba con una fuerza difícil de atribuir simplemente al volumen de lluvia caída. No era una tormenta pasando de largo, era el agua tomando posesión de un territorio, reclamándolo con una urgencia que no admitía negociación. Lo que convirtió este episodio en algo verdaderamente desconcertante fue la magnitud geográfica del colapso. No hablamos de una ciudad con problemas, ni de un condado aislado bajo presión. Desde el norte de California hasta Los Ángeles, desde San Diego hasta Sacramento, múltiples regiones quedaron anegadas de forma simultánea. El solo hecho de que todo ocurriera al mismo tiempo resultaba imposible de desechar como coincidencia. No fallaron las defensas de un punto mientras el resto resistía. Fallaron todas a la vez. Daba la impresión de que el sistema entero diseñado para gestionar el agua a escala regional había cedido en todos sus puntos de forma paralela, no de manera escalonada o progresiva, sino en un instante que no dejó margen para ningún tipo de respuesta coordinada. A medida que el agua subía, la tierra comenzó a ceder también. Laderas saturadas más allá de su capacidad de absorción colapsaron sin previo aviso. Barro mezclado con escombros y vegetación descendió ladera abajo, a velocidades que superaron cualquier cálculo previo de riesgo, sepultando carreteras bajo metros de tierra compactada. Puentes estructuralmente comprometidos cedieron. Alcantarillas que debían canalizar el exceso simplemente desbordaron, convirtiendo los sistemas de drenaje en fuente adicional del problema. Bloques enteros de viviendas quedaron aislados cuando las únicas vías de acceso dejaron de existir bajo el barro. Lo más perturbador de estos colapsos no fue su severidad individual, sino la velocidad con la que se encadenaron. Cada fallo desencadenaba el siguiente en una reacción en cascada que no dejaba tiempo para comprender qué estaba ocurriendo antes de que llegara el próximo golpe. Cuando los ingenieros llegaron para evaluar los daños, lo que confirmaron no fue lo que la mayoría esperaba escuchar. La infraestructura no había fallado por causa de la lluvia. La lluvia simplemente había expuesto lo que ya estaba roto. Sistemas diseñados en una era climática diferente, con parámetros que ya no corresponden a la realidad actual, fueron sometidos a condiciones para las que nunca fueron concebidos. Los mapas de zonas inundables que habían orientado la planificación urbana durante décadas resultaron obsoletos, no porque los ingenieros originales hubieran cometido errores, sino porque el mundo en el que esos mapas tenían validez ya no es el mismo.
la confianza que los residentes habían depositado durante toda su vida en esas estructuras, esa tranquilizadora certeza de que determinadas zonas estaban a salvo, se disolvió bajo el volumen y la velocidad del agua. El momento más aterrador de este episodio no fue cuando el agua alcanzó algún nivel de peligro abstracto en un tablero de control municipal. Fue cuando cruzó hacia la vida cotidiana de lugares que nadie imaginaba en riesgo. Escuelas, centros comerciales, barrios residenciales que habían sobrevivido incontables tormentas previas quedaron sumergidos en horas. Comunidades enteras en San José, Ventura, Santa Bárbara, Sacramento y el Condado de Los Ángeles se vieron forzadas a evacuar de manera repentina, en muchos casos con minutos de margen, dejando atrás fotografías de familia, documentos y décadas de vida cotidiana que no cabían en el maletero de un automóvil. El miedo no provenía únicamente de la destrucción visible, provenía de algo más hondo y más difícil de poner en palabras. La comprensión colectiva de que los lugares catalogados como seguros lo eran únicamente bajo condiciones antiguas, condiciones que, para quien quiera mirar con honestidad, ya no existen. Hay un tipo de pérdida que no aparece en los inventarios de daños materiales, la pérdida de la certeza de que el suelo bajo los pies permanecerá firme. La certeza de que las estructuras que generaciones anteriores construyeron para protegernos cumplirán esa promesa. Cuando esa certeza se quiebra en miles de familias al mismo tiempo, produce algo que los modelos de respuesta a desastres no siempre contemplan: un reordenamiento silencioso de lo que la gente cree posible. Antes de esta semana, la frase «eso no puede pasar aquí» tenía sentido en estos barrios. Ahora ya no. Las Escrituras advirtieron sobre momentos como este. En el Evangelio de Lucas, Jesús habla de un tiempo que el mar y las olas rugirán, llenando de angustia a las naciones. En el lenguaje bíblico, esta imagen no se circunscribe a los océanos literales, las aguas que cruzan sus límites naturales, ya sean físicos, estructurales o simbólicos. No se describen como caos, sino como indicadores de que algo mayor está en movimiento. Cuando el agua avanza donde no debería, el texto sagrado no lo presenta como un accidente geológico que requiere mejores ingenieros. Lo presenta como una señal que requiere un tipo de atención diferente. Y eso convierte una pregunta inevitable: si el agua puede reclamar tanto terreno con tanta rapidez, ¿qué más podría estar a punto de desplazarse? Porque mientras California seguía contando sus daños, a cientos de kilómetros de distancia, el suelo mismo ya había comenzado a dar su propia respuesta. En el Medio Oeste, la Tierra hizo algo que nadie esperaba. Al principio, los residentes notaron grietas delgadas que cruzaban los campos, líneas tan rectas, tan continuas, que parecían trazadas por algún instrumento más que formadas por la naturaleza. Las autoridades locales asumieron lo habitual: saturación del suelo, hundimiento rutinario, erosión ordinaria. Esas explicaciones duraron exactamente lo que tardaron las grietas en ensancharse, que fue cuestión de horas. Lo que eran fisuras de pocos centímetros se convirtieron en rupturas profundas que avanzaban por las tierras de cultivo con una precisión que resultaba difícil de calificar de natural. No se comportaban como el suelo fracturado suele comportarse, con rupturas que irradian desde un punto central, que cambian de dirección, que se ramifican de forma aleatoria. Estas corrían en trayectorias continuas e ininterrumpidas a través de varias propiedades, cortando campos, caminos y alambrados sin desviarse. Cientos de metros de suelo partido, en línea recta, como si la tierra estuviera siendo tirada desde abajo más que desmoronándose desde arriba. Cuando los equipos de exploración bajaron cámaras e iluminación al interior de las fisuras, lo que capturaron fue aún más desconcertante. Las paredes interiores eran inusualmente lisas en ciertos tramos, no dentadas, no fragmentadas, no con la textura irregular que caracteriza a las rupturas naturales del suelo. Algunas secciones lucían casi talladas, con ángulos limpios y repetidos que desafiaban la aleatoriedad de la erosión. Y embebidos en esas paredes había patrones, marcas en la piedra que no coincidían con surcos de arado, daños de maquinaria ni ninguna textura geológica documentada. No eran accidentales, eran consistentes. Se repetían con una regularidad que los geólogos presentes tardaron varios minutos en admitir que estaban viendo. Los expertos que examinaron las imágenes señalaron algo que complicaba aún más cualquier explicación convencional.
Esos patrones no se parecían a petroglifos nativos americanos, ni a inscripciones de colonos, ni a marcas de herramientas mineras, ni a ninguna otra categoría de intervención humana conocida en la región. Eran demasiado consistentes para ser accidentales, demasiado profundos en la estratigrafía para ser modernos y demasiado ordenados para ser el resultado de procesos naturales. Y la profundidad a la que se encontraban lo decía todo. Estaban sellados en capas de tierra compactada que, según los cálculos geológicos preliminares, llevaban sin ser perturbadas durante siglos. No había túneles que condujeran hasta allí, no había entradas, no había evidencia de ninguna excavación previa en toda la columna de tierra que separaba esos patrones de la superficie. Nadie había llegado hasta allí cavando. La tierra simplemente se había abierto sobre ellos, como si cediera el envoltorio de algo que llevaba mucho tiempo esperando ser encontrado. La incomodidad que se instaló en el equipo de investigación no era puramente científica, era algo más difícil de articular. La sensación de que esas marcas no habían sido hechas para comunicarse con el pasado, sino para el futuro. No para quienes las crearon, sino para quienes eventualmente las encontrarán, y eventualmente era ahora. En las escrituras, las cosas ocultas que salen a la superficie rara vez se describen como accidente. Las cámaras selladas, los escritos enterrados y los signos ocultos aparecen durante momentos de transición, revelados únicamente cuando llega el momento preciso. El profeta Daniel recibió instrucciones de sellar un libro hasta el tiempo del fin. Isaías habla de cosas profundas traídas a la luz, de lo secreto revelado no por descuido sino por decisión. En el marco bíblico, el acto de revelar no es aleatorio. Está sincronizado con algo que va más allá de la actividad geológica. Y eso fuerza una pregunta que ningún análisis de suelo puede responder. Si la Tierra se abrió ahora, ¿por qué ahora? ¿Qué convirtió este momento específico en el momento en que lo que estuvo sellado durante siglos finalmente emergió? Mientras las fisuras del Medio Oeste seguían ensanchándose y exponiendo lo que nadie esperaba encontrar. Otro cambio ya estaba en marcha más al norte. Esta vez, no a través del colapso ni de la exposición, sino a través de una presión que se acumulaba de forma lenta y silenciosa, sin pausa, sin advertencia, sin detenerse. En el sur y el centro de Alaska, la nieve no llegó en tormentas ni en oleadas, simplemente no paró. Esa distinción, tan simple de formular, tardó días en que los residentes la comprendieran en toda su dimensión. Una tormenta tiene un antes y un después. Llega, golpea, pasa. Lo que ocurrió aquí no tenía después. Día tras día, una nieve densa y cargada de humedad caía en volúmenes que los habitantes locales nunca habían experimentado. Los caminos despejados al amanecer desaparecían bajo nuevas capas blancas antes del mediodía. Las entradas a las casas, limpiadas antes de que saliera el sol, quedaban enterradas de nuevo a media mañana. No era el tipo de esfuerzo extenuante, pero manejable que la gente de Alaska conoce desde la infancia. Era la sensación de estar palando contra algo que no tenía fondo, como intentar vaciar un recipiente que alguien sigue llenando desde arriba mientras trabajas. El peso se multiplicó más rápido de lo que las comunidades podían absorber. Los tejados se doblaban visiblemente bajo la carga acumulada. Los árboles se curvaban hasta el punto de quiebre, y cuando finalmente cedían, arrastraban consigo las líneas eléctricas, apagando bloques enteros en cuestión de segundos. Los equipos de emergencia luchaban por llegar a los barrios cortados por muros de nieve de varios metros de altura, a veces encontrando que la ruta que habían despejado horas antes ya había desaparecido nuevamente. En Juneau, las precipitaciones llegaban en pies, no en pulgadas. Los análisis posteriores confirmaron que era el periodo de mayor acumulación registrado en décadas. Las alertas de avalancha se emitieron cerca de zonas densamente pobladas, y familias enteras tuvieron que evacuar con escaso margen de aviso, a veces en la oscuridad de la madrugada, dejando atrás casas que podrían no estar en pie cuando regresaran. Anchorage enfrentó un desafío diferente, pero igualmente peligroso. Los bancos de nieve superaron los 3 metros de altura a lo largo de las vías principales, reduciendo las calles a corredores helados, apenas suficientes para el paso de un vehículo. Las ambulancias y los camiones de bomberos tenían que navegar por rutas excavadas entre muros de hielo compactado, a velocidades que volvían inútil cualquier cálculo de tiempo de respuesta. Cuando un llamado de emergencia llegaba,
Los equipos de rescate no siempre podían garantizar cuándo llegarían, no por falta de entrenamiento ni de voluntad, sino por imposibilidad física. Y entonces llegó el frío. Las temperaturas se desplomaron hacia los 40 grados bajo cero, el umbral donde los errores no gritan, no producen dolor inmediato ni alarma, simplemente borran. Los vehículos fallaban en cuestión de minutos si no tenían motor en marcha. Las tuberías reventaban sin aviso en el interior de las casas. Los sistemas de calefacción cedían bajo una demanda continua que no les daba tiempo de recuperación. La supervivencia dejó de ser una cuestión de infraestructura y pasó a depender de algo más antiguo, la resistencia humana y la capacidad de cuidar al vecino de al lado. Eso fue lo que ocurrió. Los vecinos cuidaban a los vecinos, se despejaban ventilaciones para que el monóxido de carbono no se acumulara en los hogares sellados por la nieve. Se compartía calor, comida, baterías. Se verificaba 2 veces al día si el anciano de la casa de enfrente seguía con señales de vida. En las emergencias severas y prolongadas, lo que queda cuando los sistemas fallan no es el caos, sino algo inesperado, la solidaridad que la comodidad ordinaria no requiere, pero que el extremo activa. Alaska lo demostró. Pero la pregunta que los meteorólogos no podían responder no era cómo sobrevivieron los residentes. Era por qué no paraba. Los modelos atmosféricos señalaban un bloqueo de la corriente en chorro, un patrón de alta presión que se había instalado sobre la región y que, en lugar de moverse como los sistemas típicamente hacen, permanecía fijo. Esto atrapaba humedad y frío sobre Alaska en un ciclo que se autoalimentaba sin ventana de salida visible. Sus explicaciones eran técnicas y precisas, pero las escrituras describieron este tipo de momento mucho antes de que existieran los satélites o los modelos de simulación climática. En Job 37:6 está escrito: a la nieve le dice, desciende sobre la tierra. El mensaje no es que la nieve sea aleatoria. En el lenguaje bíblico, la presión prolongada no es señal de caos, sino de algo mucho más específico: exposición. Lo que deja al descubierto lo que normalmente permanece oculto. El frío extremo y sostenido no destruye simplemente, revela qué casas tienen paredes delgadas, qué comunidades tienen reservas, qué relaciones soportan el peso del extremo y cuáles se quiebran bajo él. Lo perturbador no es que este momento extremo haya ocurrido. Lo perturbador es el patrón, sin ventana de recuperación, sin pausa, sin aflojamiento. Solo presión continua. Y cuando la naturaleza aplica presión a esta escala y por este tiempo, surge una pregunta que no tiene respuesta meteorológica. ¿Qué está siendo expuesto? Porque mientras la nieve seguía cayendo sobre Alaska sin descanso, a miles de kilómetros de distancia, otra parte de la creación había comenzado a moverse, no de forma caótica, no con pánico, con una precisión silenciosa que resultaría con el tiempo más difícil de ignorar que cualquier tormenta. Al principio, los cambios eran tan sutiles que resultaba fácil atribuirlos a variaciones estacionales normales. Pescadores a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico notaron manadas de delfines migrando semanas antes de lo habitual, desplazándose con esa urgencia característica del viaje de largo alcance en lugar de la exploración relajada de la alimentación cotidiana. Las aves marinas abandonaron zonas de alimentación que habían utilizado durante generaciones, dejando vacíos espacios del océano que siempre habían estado cubiertos de actividad en esta época del año. Las ballenas emergieron a la superficie más adentro de lo habitual, adentrándose en bahías estrechas que normalmente evitaban, como si los límites que su instinto les había marcado durante siglos hubieran sido repentinamente renegociados. No había tormentas que las empujaran. No había marea roja. No había perturbaciones de sonar que explicaran el cambio de ruta. Solo un desplazamiento silencioso del instinto, sin explicación aparente y sin precedente documentado en la escala en que estaba ocurriendo. En tierra firme, los agricultores de múltiples estados reportaron algo aún más desconcertante. El ganado se negaba a seguir los caminos familiares. Animales que durante años habían seguido las mismas rutas al abrevadero, al pastizal, al establo, se detenían en mitad del camino como si encontraran una barrera invisible. Manadas enteras se paralizaban abruptamente en campo abierto y permanecían inmóviles durante horas, ignorando el alimento, ignorando la rutina y
Lo más extraño de todo, ignorando las órdenes y los gestos de los propietarios que los habían criado. No había pánico en esos animales, no había estampida, no había agitación, no había ninguna de las señales de miedo que un ganadero aprende a reconocer desde que es joven. Los animales actuaban con una calma que, paradójicamente, era lo más perturbador de todo. Una calma segura y extraña, como si estuvieran respondiendo a algo que los humanos simplemente no tenían los sentidos para detectar. En los bosques, el patrón se profundizó hasta volverse imposible de ignorar. Los ciervos comenzaron a migrar semanas antes de lo habitual. Las aves abandonaron sus nidos fuera de temporada, en algunos casos, en el momento preciso en que deberían haber estado incubando. Los pequeños mamíferos descendieron por las laderas y se agruparon en zonas inusuales, apartándose de los hábitats que normalmente habitaban. Y lo crucial aquí es esto. Estas no eran reacciones caóticas ante el ruido, la presencia de depredadores o la escasez de alimento. Eran movimientos ordenados, coordinados dentro de cada especie y en términos de tiempo coordinados entre especies distintas. Aves, mamíferos acuáticos, mamíferos terrestres, animales de pastoreo, animales salvajes. Todos en el mismo periodo estrecho de tiempo, todos respondiendo a algo en la misma dirección. Los biólogos ofrecieron explicaciones que eran técnicamente sólidas, pero narrativamente insuficientes para la escala de lo que se observaba. Los cambios en los campos magnéticos de la Tierra afectan la navegación de ciertas aves y algunos cetáceos. Las variaciones en la presión atmosférica son detectables por una amplia gama de animales antes de que los instrumentos humanos las registren. Las vibraciones de baja frecuencia en el suelo, los infrasónicos que preceden a la actividad sísmica, son percibidas por elefantes, reptiles y varios mamíferos con una anticipación de horas o incluso días respecto a lo que los sismógrafos detectan. Todo esto es real, documentado y aceptado por la ciencia. El problema no estaba en los mecanismos individuales. El problema estaba en que ninguno de esos mecanismos, tomado por separado, explicaba la coordinación de lo que estaba ocurriendo. Para que los delfines, el ganado, los ciervos y las aves respondieran de forma simultánea y en la misma dirección, en la misma semana, necesitarías que todos esos mecanismos se dispararan al mismo tiempo. Y la probabilidad de eso, bajo condiciones ordinarias, es estadísticamente despreciable. Lo que más perturbaba a los observadores no era lo que los animales hacían, sino lo que no hacían. No estaban comiendo con normalidad. No estaban siguiendo los patrones de apareamiento de la temporada. No estaban respondiendo a las señales estacionales que normalmente gobiernan cada aspecto de su comportamiento. Habían suspendido sus rutinas en favor de una sola actividad: moverse. Con propósito, sin mirar atrás, sin señal o doblío visible que los humanos pudieran detectar como detonante. Hay una diferencia que cualquier biólogo de campo conoce entre el comportamiento de un animal asustado y el comportamiento de un animal que responde a una señal. El miedo produce caos. Estampidas en todas las direcciones, vocalización de alarma, intentos de huida sin dirección clara. Lo que se estaba observando no era eso. Era lo contrario. Era el tipo de movimiento ordenado, tranquilo y coordinado que los animales exhiben cuando siguen un instinto profundo. La migración, el retorno al lugar de nacimiento, la búsqueda del refugio conocido antes de la tormenta que se avequina. Ninguno de esos contextos aplicaba aquí. No era temporada de migración. No había tormenta en el radar. No había señal visible de nada. Y sin embargo, los animales se movían como si la hubiera recibido. La Escritura habla de esto con una claridad que no necesita interpretación forzada. En Job 12:7 está escrito: «Pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán». El versículo no retrata a los animales como criaturas primitivas que reaccionan a estímulos físicos básicos. Los presenta como testigos, seres que perciben y responden a la realidad de la creación antes de que los humanos puedan articular lo que está ocurriendo. A lo largo de las Escrituras, los animales reaccionan primero cuando se están desarrollando eventos de importancia, antes de los desastres, antes del cambio, antes de los grandes puntos de inflexión en la historia. La creación se agita antes de que la historia gire. Y lo que hace que este momento sea tan difícil de ignorar no es la escala de cada comportamiento individual, es la unidad de la respuesta, no una especie en una región, sino muchas especies en muchas regiones,
dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, respondiendo con la misma dirección de movimiento. Distintos animales, distintos hábitats, el mismo instinto activado al mismo tiempo. Los animales no debaten, no dudan, no convocan comités de análisis. Se mueven cuando la señal llega y, si la tierra, el mar y el cielo están cambiando y los animales ya se están ajustando antes de que los humanos podamos articular por qué, la pregunta que queda no es solo científica, es profundamente humana. ¿Por qué la creación está respondiendo antes que nosotros? ¿Y a qué está respondiendo exactamente? Porque cuando distintos seres vivos, sin capacidad de comunicación entre sí, se mueven en silencio y al unísono, a menudo significa que algo más profundo ya se desplazó bajo la superficie mucho antes de que cualquiera comenzara a preguntar. A lo largo de tramos de la costa del Pacífico, desde Oregón hasta el norte de California, testigos presenciaron un fenómeno que muchos nunca habían visto a esta escala y que, para quienes sí lo habían visto antes en versiones menores, no se parecía a nada conocido. Extensos tramos del océano comenzaron a brillar con un azul eléctrico intenso, casi violento en su saturación. Las olas se iluminaban al romper contra la orilla, no con el destello tenue y efímero de la bioluminiscencia que los kayakistas a veces atrapan en ensenadas tranquilas, sino con una luminosidad sostenida, profunda, que pulsaba en ritmo con el movimiento del agua, como si el océano entero tuviera un latido. La orilla misma resplandecía con pulsos de luz que se corrían de sur a norte, de norte a sur, en patrones que sentían coordinados más que aleatorios. La bioluminiscencia marina no es un fenómeno nuevo en estas aguas. El microorganismo que la produce, el dinoflagelado, existe en estas costas y bajo ciertas condiciones de temperatura y nutrientes puede florecer en concentraciones que generan destellos visibles cuando se agita. Los veranos cálidos, las bahías protegidas, las noches sin luna. Esos son los contextos habituales. Lo que ocurrió aquí no correspondía a ninguno de ellos. El evento emergió durante temperaturas del agua más frías de lo esperado para la temporada. Se extendió durante kilómetros a lo largo de la costa abierta, no en ensenadas protegidas, en lugar de desvanecerse con el tiempo, como ocurre típicamente cuando el plancton se dispersa con las corrientes. La luminosidad se intensificó durante las horas de observación, y los patrones que formaba no eran los destellos dispersos que caracterizan a la actividad biológica normal. Eran ondas uniformes que recorrían el océano con una precisión que resultaba difícil de atribuir a organismos unicelulares respondiendo aleatoriamente a la fricción del agua. Algunos de quienes filmaron el evento desde la orilla capturaron algo adicional en sus grabaciones: columnas de azul profundo que ascendían y descendían bajo la superficie, visibles brevemente antes de disolverse en la oscuridad, como si algo debajo estuviera enviando luz hacia arriba en pulsos. Los científicos intentaron explicarlo con los mecanismos disponibles, señalando posibles concentraciones inusuales de microorganismos reaccionando a gradientes de nutrientes o a perturbaciones en la columna de agua. Pero, incluso entre los más cautelosos, hubo quienes reconocieron en privado que la escala y la uniformidad del fenómeno eran altamente anormales y difíciles de explicar sin invocar una causa que todavía no tenían herramientas para identificar. Lo que hizo el momento más inquietante fue la quietud que lo rodeaba. No había tormenta, no había viento. Las corrientes estaban calmas. El mar no se movía con la fuerza que normalmente produce la bioluminiscencia de fricción. El agua estaba tranquila, y sin embargo, la luz se intensificaba, como si respondiera a algo invisible para los instrumentos, pero no para los ojos. En las escrituras, el mar nunca es simplemente un cuerpo de agua. Representa lo profundo, lo desconocido, los movimientos que operan bajo la superficie y que la superficie no siempre anuncia. Génesis describe la creación comenzando con tinieblas sobre el abismo, con la oscuridad cubriendo lo que aún no tenía forma, hasta que Dios trajo luz a esas profundidades. Y en Job 38, 16, Dios pregunta desde el torbellino: ¿has llegado hasta los manantiales del mar? ¿O has andado escudriñando el abismo? La pregunta no es retórica en el sentido de carecer de respuesta. Es retórica en el sentido de que la respuesta honesta es no. Y esa respuesta honesta ubica a la humanidad en su posición real respecto a lo que el océano contiene. Si el mar brilla donde no debería brillar, si la luz sube desde las profundidades en lugar de descender del cielo,
Algo bajo la superficie puede estar cambiando mucho antes de que podamos medirlo. Tomado por separado, el océano resplandeciente es un espectáculo. Tomado en el contexto de todo lo que estaba ocurriendo simultáneamente, comenzaba a verse como parte de un patrón. Antes de continuar, si sientes que algo más profundo está ocurriendo, escríbelo en los comentarios. Estoy mirando porque la conciencia suele preceder a la comprensión. Y ese patrón se profundizó con lo que ocurrió lejos de las costas, en el interior del continente, donde el agua volvió a hacer algo que no debería haber podido hacer. A lo largo de porciones de Luisiana, Mississippi y Arkansas, la gente se despertó ante un espectáculo que en un primer momento procesó como un sueño. Ríos creciendo a pesar de que no había llovido. Los muelles estaban sumergidos. Las embarcaciones flotaban fuera de su alineación habitual. Las orillas retrocedían hacia el interior, mientras el agua subía de forma constante, hora tras hora, sin apresurarse, sin dramatismo, pero también sin detenerse. Los meteorólogos revisaron el radar de inmediato. Nada. Los cielos estaban despejados. La cuenca aguas arriba también estaba seca. No había tormentas, no había liberaciones de embalses, no había surgencias. No había anomalías relacionadas con las mareas, no había ninguna combinación de factores ordinarios que pudiera producir este resultado. Por todos los estándares medibles, los ríos deberían haber estado bajando. Estaban subiendo, lenta, uniforme, implacablemente. Lo que los residentes locales describieron como lo más perturbador no fue el nivel del agua, sino el carácter del ascenso. Las inundaciones normales tienen una voz. El rugido del agua que entra, el crujido de las estructuras que ceden, la urgencia acústica que da tiempo, aunque sea escaso, para reaccionar. Este ascenso no tenía voz. El agua simplemente se elevaba, sin sonido, sin prisa, sin señal de que fuera a detenerse, como si algo debajo estuviera respirando, expandiéndose lentamente, desplazando el agua hacia arriba con una fuerza que no necesitaba velocidad porque tenía tiempo. Las autoridades instalaron medidores a lo largo de múltiples secciones del sistema fluvial y confirmaron lo que los residentes describían: elevación constante y paralela, sin entrada de agua medible desde arriba, sin actividad sísmica registrada, sin causa hidráulica identificable. Y lo que volvía el fenómeno doblemente desconcertante era que el ascenso no estaba ocurriendo en un único punto del río, estaba ocurriendo simultáneamente en segmentos distantes del mismo sistema fluvial, como si toda la vía fluvial estuviera siendo elevada desde abajo en lugar de llenada desde arriba, no un punto de presión, una elevación distribuida, como si el suelo mismo bajo el lecho del río estuviera subiendo de posición. Las escrituras hablan de esto con una especificidad que resulta difícil de desechar como metáfora vaga, cuando el fenómeno físico que describen acaba de ocurrir ante testigos con teléfonos en la mano. Génesis 7 y 11 no describe el diluvio como consecuencia única de lluvia. Dice que todas las fuentes del gran abismo se rompieron. No fueron las nubes lo primero, fue la presión desde abajo, la contención liberada, los límites entre lo subterráneo y lo superficial cruzados por una fuerza que operaba desde el fondo hacia arriba. En el lenguaje bíblico, el agua que sube sin lluvia no es caos, es transición, un movimiento impulsado desde debajo de la superficie en lugar de desde el cielo, y que señala no el colapso, sino el desplazamiento de algo que había permanecido en su lugar durante mucho tiempo. Fue exactamente en ese contexto, con los ríos subiendo sin causa y el océano brillando desde sus profundidades, cuando la Tierra abrió algo que nadie esperaba encontrar y que, una vez encontrado, se negó a caber en ninguna categoría disponible. En un tranquilo tramo de tierras de cultivo del Medio Oeste, lo que había comenzado como una fisura que se ensanchaba expuso un espacio que no debería haber estado allí, una cavidad bajo la tierra, intacta, estructurada y sin ninguna interpretación forzada, inequívocamente artificial. Al principio, las autoridades asumieron lo más simple: otro colapso causado por un suelo inestable, otra consecuencia geológica de la saturación hídrica. Pero, cuando las cámaras descendieron al interior de la abertura, lo que mostraron convirtió esa explicación en insostenible. No era una cueva formada por la erosión, no era una galería minera abandonada, no era una bolsa de gas o una cámara de erosión subterránea. Era una sala con paredes lisas, con líneas rectas que no se producen de forma natural, con ángulos que requerían intención para existir.
y grabados en la piedra de esas paredes había símbolos que se repetían con una consistencia que los distinguía de cualquier fenómeno aleatorio, deliberados, precisos, organizados en un orden, que sugería un sistema más que una decoración. El detalle más perturbador era la profundidad. La cámara no estaba cerca de la superficie, donde los siglos de actividad humana podrían haber dejado rastros de cualquier tipo. Estaba sellada en capas de tierra compactada que los análisis geológicos preliminares situaban intactas desde hace varios siglos. Por encima de la cámara no había señales de ninguna apertura previa, ningún relleno posterior, ninguna intervención humana en la columna de tierra. Nadie había excavado hasta allí y tapado el agujero. La tierra nunca había sido perturbada entre la cámara y la superficie, lo que significa que la cámara no fue construida desde arriba, o que si lo fue, el suelo sobre ella se restauró de una manera que ninguna técnica moderna puede replicar sin dejar trazas, y los símbolos en las paredes no se distribuían de forma aleatoria, comenzaban en el nivel del suelo y ascendían hacia el techo con una lógica interna. Tenían consistencia entre sí, como si formaran parte de un sistema de registro o de comunicación más que de un garabato. Los investigadores que los examinaron, incluyendo a especialistas en petroglifos, en inscripciones históricas y en geología estructural, concluyeron unánimemente la misma cosa: no se parecían a nada conocido, no eran petroglifos nativos americanos, no eran inscripciones coloniales, no eran marcas de herramientas mineras ni de ningún proceso industrial. Eran algo que no tenía categoría existente, encontrado en un lugar donde no debería haber podido existir, descubierto en el momento exacto en que la Tierra decidió abrirse sobre él. La convergencia de ese descubrimiento con todo lo demás que estaba ocurriendo resulta difícil de ignorar cuando se la observa desde fuera de cada evento individual. Los ríos subían desde abajo, el océano brillaba desde sus profundidades. La Tierra se abría y exponía lo que llevaba sellado durante siglos. Cada uno de estos fenómenos, tomado por separado, tiene candidatos a explicación científica, aunque ninguno de esos candidatos explique completamente la escala ni el momento. Tomados juntos, en la misma semana, en un país que también veía sus infraestructuras inundadas, sus animales en movimiento y su cielo cambiando de forma visible, el patrón que forman exige más que una conversación sobre hidrología o geología. Exige la pregunta que las escrituras llevan milenios planteando: ¿qué significa que esto esté saliendo a la luz ahora? ¿Qué tiene este momento de particular que hace que lo que estaba sellado, lo que estaba oculto, lo que estaba contenido, se revele poco después del atardecer, en varios estados simultáneamente? El cielo hizo algo que las personas que lo miraron tardaron varios minutos en creer que estaban viendo. En Colorado, Nevada, Kansas y partes del noroeste del Pacífico, largas líneas rectas de nubes comenzaron a aparecer sobre el cielo abierto, extendiéndose de horizonte a horizonte con una precisión que resultaba incómoda de atribuir simplemente a la meteorología. Las nubes ordinarias se desplazan, se disuelven, cambian de forma al ritmo de los vientos. Estas se quedaban, mantenían su forma incluso cuando las condiciones atmosféricas locales deberían haberlas dispersado. Bandas paralelas que sostenían su geometría como si fueran trazadas con una regla invisible y que en algunos tramos se cruzaban con otras formaciones en ángulos agudos, creando estructuras en el cielo que más de un testigo describió como retículas o redes, demasiado ordenadas para ser accidentales. Y entonces llegó el color, mucho, después de que el sol hubiera desaparecido por completo bajo el horizonte, cuando el cielo debería haber sido oscuro o negro. Una luminosidad difusa de tonos rojos y rosados se extendió uniformemente de extremo a extremo del horizonte. No era el brillo residual del crepúsculo, que sigue una distribución conocida y se desvanece en minutos. Era algo diferente en textura, en duración y en uniformidad. Se extendía por igual en todas las direcciones, como una fuente de luz que no tenía punto de origen localizable. Y no se desvanecía, permanecía, sostenida durante un tiempo que superaba cualquier explicación óptica ordinaria, hasta que finalmente se retiró con la misma calma con la que había llegado, dejando un cielo normal y una sensación entre los testigos de que habían presenciado algo que no tenían palabras para nombrar. Los meteorólogos emitieron declaraciones que describían posibles inversiones de temperatura
cizallamiento del viento en altura y estratificaciones atmosféricas raras. Sus explicaciones tenían rigor técnico, describían mecanismos físicos reales, pero ninguna de ellas abordaba lo que los testigos sentían como el verdadero problema. No qué eran esas formaciones, sino por qué aparecían ahora. ¿Por qué en la misma semana en que las inundaciones arrasaban California, en que las fisuras exponían marcas milenarias en el Medio Oeste, en que los animales abandonaban sus rutas, el cielo también comenzaba a mostrar un comportamiento que no tenía precedente claro en los registros meteorológicos locales? Los meteorólogos podían describir la física de cada formación individual. Lo que inquietó a los testigos no fue simplemente lo que vieron, fue cómo reaccionó todo lo demás a lo que vieron. El viento se detuvo, las aves callaron, el ruido de fondo del tráfico y la actividad humana se suavizó de una manera que varios describieron después como una pausa del mundo, como si el entorno mismo hubiera decidido guardar silencio para que la gente pudiera mirar hacia arriba. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar. Otros los bajaron después de un momento, eligiendo mirar directamente en lugar de a través de una pantalla. Los que miraron directamente describieron una sensación que no era miedo sino algo más difícil de catalogar, la certeza de que lo que veían importaba sin poder articular todavía por qué. El Salmo 19 lo dice con una sencillez que resulta más potente con los siglos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No dice que los cielos existen, dice que declaran, que anuncian, que su función no es meramente estar ahí, sino comunicar algo a quienes miran hacia arriba con suficiente atención. Y Jesús mismo, en Lucas 21 y 25, describió señales específicas en el sol, la luna y las estrellas, señales que aparecerían durante momentos de transición histórica, no como manifestaciones de destrucción, sino como indicadores de que algo mayor estaba tomando su forma. Lo significativo de esa advertencia no es que prediga catástrofe, es que describe orden. Las señales en el cielo que Jesús describió no son caóticas ni aleatorias. Tienen la estructura de un anuncio, no la textura de un accidente. Y lo que hace que estas formaciones recientes sean tan difíciles de desechar no es su forma, ni su color, ni su duración individualmente. Es su lugar en el conjunto. La tierra se había movido. El agua había subido, los animales se habían desplazado, lo oculto había emergido, y ahora el cielo se alineaba. Elementos distintos, señales distintas, pero convergiendo en la misma dirección durante la misma ventana de tiempo. Cuando los testigos bíblicos describen señales en el cielo, no las describen como eventos aislados, las describen como parte de un patrón en el que la creación entera, tierra, agua y cielo, participa. Pero mientras estos signos externos se acumulaban y se hacían visibles, algo más estaba ocurriendo, más silencioso, más lento, más difícil de filmar y de publicar, algo que no aparecía en los radares ni en las imágenes satelitales, sino en las conversaciones de las familias, en las salas de reuniones de los vecindarios, en la temperatura de las relaciones entre personas que antes se conocían de nombre y ahora apenas intercambiaban una mirada de reconocimiento. La erosión había comenzado, no como una explosión ni como un derrumbe, como niebla instalándose despacio, invisiblemente, hasta que un día se mira alrededor y ya no se puede ver el otro lado de la calle. La tensión aumentaba en conversaciones que meses atrás parecían simples, vecindarios que históricamente habían funcionado con la lógica tranquila de la cooperación ordinaria, empezaban a mostrar fisuras de otro tipo, no en el suelo, sino en el tejido social. Los pequeños desacuerdos escalaban más rápido de lo que debería ser posible. La paciencia se había adelgazado en todos los contextos. Las familias reportaban una tensión que no podían atribuir a un evento específico. Las amistades se sentían más frágiles de lo que ninguna de las partes hubiera podido explicar si se le hubiera preguntado directamente. Los entornos laborales dividían más y cohesionaban menos. Los vecinos hablaban menos entre sí, confiaban menos, y se retiraban más hacia adentro con cada semana que pasaba. Lo que hacía perturbador este cambio no era su intensidad, era su silencio. Nada dramático había anunciado su llegada. Se había colado a través de actitudes, reacciones y las pequeñas decisiones cotidianas que, sumadas, habían ido cambiando el clima emocional de comunidades enteras
sin que nadie hubiera tomado la decisión de cambiarlo. Los expertos intentaron enmarcar estos cambios en términos de estrés colectivo, presión económica, división política o fatiga acumulada, después de años de crisis sucesivas. Esos factores son reales y juegan un papel, pero no explican por qué el cambio estaba ocurriendo en todas partes a la vez, en estados distintos, en orígenes distintos, en generaciones distintas, porque este desmoronamiento no estaba limitado a ningún grupo demográfico específico. Estaba apareciendo de forma transversal en todo el tejido social, independientemente de la geografía, de la ideología o del nivel económico, como si una temperatura ambiental invisible hubiera descendido varios grados en todas partes al mismo tiempo. La Biblia habla directamente de este tipo de transformación, y lo hace con una especificidad que resulta difícil de ignorar cuando se observa lo que está ocurriendo ahora. En Mateo 24:12, Jesús dice: «A causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esa frase no describe un colapso súbito, describe un proceso gradual, una caída de temperatura, corazones que se cierran progresivamente, empatía que se contrae, individuos que se vuelven más hacia adentro, más a la defensiva, más suspicaces de quienes los rodean. Pablo reprodujo la misma advertencia en 2 Timoteo 3, describiendo con una precisión que resulta incómoda una generación marcada por el egocentrismo, la impaciencia, la impulsividad y la pérdida de la capacidad para el autocontrol. No un cataclismo súbito de carácter moral. Una corrosión gradual, casi imperceptible desde adentro, pero visible con claridad desde fuera, especialmente para quienes tienen ojos entrenados para reconocer el patrón. Estas advertencias apuntan a algo que no es cómodo de sostener en la mente, pero que la evidencia hace difícil de rechazar. El colapso no comienza desde afuera, comienza desde adentro. Antes de que las fundaciones falen en la tierra, suelen fallar primero en el corazón humano, y lo que estamos presenciando ahora sugiere que ese proceso interior ya lleva tiempo avanzando. Las personas responden a la tensión retirándose en lugar de uniéndose. Las comunidades se fragmentan bajo la presión en lugar de fortalecerse. La esperanza se adelgaza. Y la confianza, quizás el ingrediente más esencial de cualquier sociedad funcional, empieza a evaporarse de forma que no se detecta hasta que ya falta. Lo que hace que este momento sea tan difícil de mirar directamente es la simultaneidad de todo. La tierra se mueve, los mares suben, el cielo señala, los animales se desplazan, los patrones climáticos se rompen, lo oculto emerge. Y al mismo tiempo, los corazones se enfrían. Sistemas distintos, físicos, ambientales, sociales y emocionales, todos mostrando tensión en la misma ventana de tiempo. No en voz alta, no, de forma dramática, que permita señalar un único culpable o una única causa, pero de manera que, observada en conjunto, resulta inequívoca. Cuando las escrituras describen tiempos de agitación mayor, suelen comenzar por el declive interno, mucho antes de que los eventos externos alcancen su punto de inflexión visible. No es accidental, es una secuencia, porque cuando la presión externa aumenta, la estabilidad interna se pone a prueba, y cuando la estabilidad interna ya había comenzado a ceder mucho antes, la presión externa no encuentra resistencia y golpea con una fuerza que los observadores externos no comprenden hasta que es demasiado tarde para prepararse. La pregunta real, entonces, no es solo qué está pasando en la naturaleza, es qué está pasando en nosotros. Antes de continuar, dale like a este vídeo y suscríbete, porque lo que sigue revela cómo estos cambios internos se conectan con los signos físicos, formando un patrón que ya no puede ignorarse. Desde Nevada hasta Kansas y Montana, los testigos comenzaron a reportar el mismo fenómeno en noches sucesivas. Líneas largas y ordenadas de luz formándose a través del cielo nocturno. No eran rayos, que se mueven en fracciones de segundo. No eran estelas de condensación de aviones, que se dispersan con el viento en minutos. No eran auroras boreales, que requieren actividad solar específica y se limitan a latitudes más altas. Estas luces se movían con una deliberación que resultaba incómoda de observar. Se alineaban, se cruzaban en ángulos agudos y sostenían su forma mucho más tiempo del que cualquier fenómeno atmosférico ordinario podría sostenerla, como si obedecieran a una lógica que el viento no podía interrumpir. La respuesta de los testigos era siempre la misma en lo esencial.
independientemente de dónde estuvieran. Primero el asombro, luego la quietud. Los pájaros dejaban de cantar, los perros se quedaban inmóviles. El ruido ambiental de las ciudades parecía suavizarse, no de forma dramática, sino como cuando alguien baja involuntariamente el volumen de una conversación ante algo que exige atención. En algunos lugares, el brillo del cielo se profundizó en tenues tonos rojos y violetas que pulsaban suavemente, sin fuente visible, respondiendo a algo que no estaba en ningún instrumento. Las cámaras capturaron líneas que se cruzaban con una geometría demasiado ordenada para ser espuma de vapor o atmósfera a la deriva. Los meteorólogos ofrecieron mecanismos posibles: capas atmosféricas de gran altitud, inversión térmica, refracción de luz rara. Pero lo que no pudieron explicar fue el momento. Estas luces no aparecieron en una noche cualquiera. Aparecieron en el centro de una cascada de señales que llevaba semanas acumulándose en todos los puntos del mapa. Poco antes del amanecer, en otra parte del país, los residentes a lo largo de la bahía de Tampa fueron sacados de sus casas por un resplandor que no tenía origen reconocible. Primero lo tomaron por el reflejo de las plataformas petrolíferas o por la luz de las estrellas rebotando en el agua. Pero, mientras más gente se congregaba en las playas, quedó claro que esta luz no se comportaba como ninguna de esas cosas. Tenía calor, tenía movimiento, y cuando las llamas irrumpieron sobre la superficie del mar, rojas y ondulantes, como si el agua misma hubiera decidido arder, lo que siguió no fue orden sino asombro. Las llamas se extendían en patrones erráticos, pero vivos, elevándose y rizándose contra la oscuridad con una presencia que no se parecía a un derrame industrial, a un incendio de gas, ni a ninguna categoría de accidente conocido. Las personas de pie en la orilla describieron sentir el calor en sus rostros desde distancias que deberían haber sido demasiado grandes para que eso fuera posible. La guardia costera respondió con rapidez, esperando encontrar un barco volcado, una fuga de crudo, una ignición química a lo largo de una ruta de transporte. Lo que encontraron fue la ausencia de todas esas cosas, sin derrames, sin escombros, sin evidencia de ningún accidente industrial. Las llamas continuaron durante casi 20 minutos sobre el agua salada, sin moverse con el viento ni responder a la marea, antes de desaparecer tan repentinamente como habían llegado. Los expertos propusieron metano, electricidad, ilusiones ópticas. Cada teoría colapsó ante los datos que el propio evento dejó, o más precisamente ante los datos que no dejó. Nada explicaba el fuego o, bailando sobre el océano, como un ser que tenía sus propias razones. Las escrituras hablan del mar de una manera que no encaja en los libros de texto de hidrología. No como un recurso natural, sino como testigo. En Ezequiel 38, la tierra, el cielo y el mar se convocan como participantes de algo mayor que cualquier evento geológico. El mar que ardió esa noche ante las costas de Florida no entregó sus muertos ni derramó petróleo. Entregó una imagen que los creyentes presentes en la orilla reconocieron de inmediato como algo que sus tradiciones llevaban milenios describiendo. El mar que no se limita a existir sino que señala. Luego vino el momento que sacudió el interior del continente. Desde Michigan hasta las Dakotas, la tierra no solo tembló, palpitó. No hubo un epicentro, no hubo réplicas, no hubo la secuencia gradual de presión y liberación que caracteriza a la actividad tectónica conocida. Hubo una sacudida singular, masiva y simultánea que golpeó a millones de personas, exactamente al mismo segundo, sin importar a qué distancia estuvieran entre sí. Platos que tintineaban en Minnesota, mientras persianas se agitaban en Nebraska y ganado entraba en pánico en Dakota del Norte, todo al mismo instante. Vecinos que salieron al frío para buscar en el horizonte una explicación que no llegó desde el horizonte porque no venía de ningún lugar identificable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos emitió una declaración que sus propios analistas describieron después como inusualmente contenida. No se detectó desplazamiento de falla activa. No se identificó ningún detonante tectónico respondiente. El patrón sísmico no se alinea con los modelos conocidos en la historia de los terremotos instrumentalmente documentados en América del Norte. Ese tipo de simultaneidad a escala continental, sin un epicentro claro, no tiene precedente limpio. Por un momento que los participantes de las conferencias de prensa posteriores describieron como breve, pero real.
Expertos, analistas y funcionarios llegaron todos a la misma conclusión al mismo tiempo. No había causa clara. La comprensión humana se había detenido en un silencio que llenaba únicamente el eco de preguntas sin respuesta. A lo largo de las Escrituras, los terremotos marcan los momentos en que lo divino interviene de forma decisiva en la historia humana. El Sinaí tembló cuando se entregó la ley. La tierra se estremeció en el momento exacto en que Cristo entregó su espíritu en la cruz. En el lenguaje profético, los terremotos nunca son simplemente geológicos. Son señales recordatorios materiales de que la creación responde cuando los límites fundamentales se cruzan. Jesús, en Mateo 24, los describió como principio de dolores de parto, no el clímax de los tiempos finales, sino sus primeras contracciones, que comienzan separadas y suaves, y que se intensifican y aceleran a medida que el nacimiento se acerca. Si esa analogía tiene peso, lo que estamos viendo no es el final de nada, es el inicio de algo cuya forma todavía no hemos visto completa. La tierra se había movido, el mar había ardido, y la frontera entre la explicación científica y la advertencia profética seguía adelgazándose con cada evento que no encontraba ubicación cómoda en ninguna de las dos categorías. Mientras tanto, otro tipo de señal estaba tomando forma sobre la costa este del continente, visible primero en las imágenes satelitales antes de que los observadores en tierra la comprendieran plenamente. Desde las Carolinas hasta el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, bandas de nubes de gran altitud se extendían en largas líneas paralelas sobre el cielo, distribuidas con una simetría que los meteorólogos que las observaron describieron como desconcertante. Desde el espacio, las formaciones se parecían a líneas de texto ordenado, paralelas, abarcando cientos de kilómetros, persistentes. Desde el suelo, los pilotos que volaban por debajo de ellas reportaron la sensación de atravesar un cielo que había sido rayado, como si el firmamento estuviera inscrito. Y durante 3 días consecutivos, el patrón se repitió. Las formaciones aparecían al mismo horario aproximado, sostenían su geometría durante horas y luego se disolvían hacia el atardecer, para reaparecer al día siguiente, sin sistemas de tormenta que las explicaran, sin anomalías en la corriente en chorro que justificaran su simetría. Solo el cielo, comportándose como si alguien estuviera escribiendo algo en él para quienes quisieran mirar hacia arriba. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Día tras día vierten palabras. El Salmo 19 lo anticipa. La imagen no es pasiva ni decorativa. Es la imagen de un cielo que habla, que registra, que comunica. Y el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, habla de libros que se abren ante el trono en los momentos de mayor peso de la historia. La pregunta que flotó entre quienes miraban esas bandas de nubes durante 3 noches seguidas no era únicamente científica, era más antigua que la ciencia. ¿Qué está siendo escrito? ¿Y para quién? Entonces llegó el sonido. En una gran ciudad portuaria de la costa noreste, los residentes comenzaron a reportar un tono grave y metálico que resonaba en el aire nocturno sin que ninguna fuente pudiera identificarse. No, era un alarido ni una sirena. Era algo más bajo, más denso, más parecido al sonido de un instrumento enorme tocado desde una distancia imposible. Una nota larga, hueca, que llegaba desde ninguna dirección específica y que duraba varios minutos antes de cesar. Los trabajadores del puerto se detenían. Los habitantes de los apartamentos abrían las ventanas. Los andenes del subterráneo se silenciaban mientras los pasajeros escuchaban, tratando de ubicar el origen de algo que no encontraba origen. Las autoridades verificaron barcos, equipos de construcción, sistemas industriales y alarmas. Nada coincidía. El tono no se alejaba con la distancia, no variaba, simplemente sonaba. Y luego se detenía con la misma precisión impersonal con la que había comenzado, volviendo a la noche siguiente. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4 y 16. Para quienes conocen ese texto, la asociación era inmediata y perturbadora. Y más allá de ese versículo, la progresión que Apocalipsis describe, 7 trompetas, cada una anunciando un paso, cada una convocando atención antes de que llegue lo que sigue. El sonido que se repetía sobre esa ciudad no era idéntico a ninguna descripción bíblica específica, pero los que lo escucharon y lo conocían describieron la misma sensación. No era entretenimiento, era advertencia,
mientras el cielo se inscribía y el aire sonaba. Sobre la región de los Grandes Lagos ocurrió algo que los sistemas de radar captaron antes de que ningún ojo humano lo comprendiera. Lo que en un primer momento parecía un error de datos se resolvió en algo biológico cuando los operadores ajustaron la sensibilidad de los instrumentos. Una bandada inmensa, miles de aves migratorias, circulando de forma continua sobre la misma zona durante horas sin avanzar en ninguna dirección. Los pájaros migratorios no hacen eso. Su navegación, perfeccionada durante millones de años a través de campos magnéticos, estrellas y relojes internos de precisión, no produce espirales sin destino, produce rutas, produce movimiento hacia adelante. Lo que el radar mostraba no era eso. Desde el suelo, las cámaras confirmaron la imagen que los instrumentos habían sugerido. Encima de una ciudad lacustre, miles de aves formaban una espiral viva que se ensanchaba y contraía en movimiento lento, como una corona suspendida contra el cielo que giraba en torno a un centro invisible. El tráfico disminuyó. Los peatones se detuvieron. La ciudad cayó en silencio bajo el sonido de alas. Luego, sin señal, el patrón colapsó. La bandada se dispersó, no en pánico sino en liberación repentina, y desapareció más allá del horizonte en cuestión de segundos, dejando un cielo vacío y un silencio que duró más de lo que cualquiera de los testigos supo explicar después. El profeta Jeremías lo había escrito siglos antes. La cigüeña conoce sus tiempos señalados. La tórtola, la golondrina y la grulla observan la época de su llegada. Pero mi pueblo no conoce las ordenanzas del Señor. Las criaturas formadas para obedecer las estaciones parecían momentáneamente desorientadas, mientras la humanidad, equipada con conciencia y con advertencias explícitas, continuaba en su mayor parte sin inmutarse. Pablo lo resonó con otra imagen. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No destrucción, disonancia. La creación fiel a sus cursos durante milenios, titubeando, haciendo una pausa, dando vueltas antes de continuar su camino. En un rango remoto de las tierras altas, americanas, un volcán que había dormido sin ser perturbado durante siglos, comenzó a mostrar un comportamiento que ningún registro podía explicar. Sin temblor, sin calor ascendente, sin actividad de magma bajo la superficie. Por toda medida científica disponible, la montaña permanecía dormida, y sin embargo, cada noche comenzaba a brillar. Desde el borde del cráter, una columna vertical de luz se elevaba directamente hacia el cielo oscurecido, constante, sin vacilar, sin parpadear. No era llama, pero ardía con una claridad que los instrumentos registraban y no podían categorizar. Dorada pálida en su base, blanqueándose al ascender, sosteniéndose como un pilar fijo entre la tierra y el cielo, mientras las estrellas rotaban a su alrededor. Noche tras noche, el fenómeno se repetía. El aire permanecía frío, no caía ceniza, no fluía lava. La montaña no entraba en erupción, respiraba luz. El libro del Éxodo describe a Dios guiando a su pueblo en el desierto, en una columna de fuego, que daba luz en la oscuridad. No destrucción, presencia, no erupción. Guía. Esta montaña no derramó juicio, se quedó inmóvil e iluminó la oscuridad. Misericordia sostenida. Una luz encendida donde el fuego podría haber caído. La respuesta de las comunidades a todo esto fue inmediata, masiva y profundamente humana. Los pastores que ese fin de semana tenían preparados mensajes sobre temas ordinarios los descartaron por completo. De las iglesias se llenaron de asistentes que semanas antes habrían pasado el domingo de otra manera, no porque alguien los hubiera convocado, sino porque algo los empujaba hacia algún tipo de comunión con otros que tampoco tenían palabras para lo que habían visto. Reuniones de oración espontáneas aparecieron en parques y en plazas. Las redes sociales se llenaron de grabaciones, de preguntas, de conversaciones que oscilaban entre el escepticismo y la convicción. Los hashtags de signos del fin de los tiempos encabezaron tendencias durante días, y entre los comentarios de quienes debatían sobre autenticidad había algo más. Testimonios de personas que describían haber experimentado un cambio interior difícil de articular, una urgencia nueva, una sensación de que el tiempo de observar pasivamente había terminado y que se imponía algún tipo de respuesta activa. Bajo la costa de Florida, mientras tanto, algo ocurría donde ninguna cámara ordinaria podía llegar fácilmente. Los investigadores que monitoreaban la región habían detectado mediante sonar espacios
en expansión bajo el lecho marino, cavidades que crecían en capas de roca caliza que hasta ese momento se habían comportado con la solidez esperada, y en las imágenes de una de esas cavidades, filmadas con equipos especializados, apareció algo que no se esperaba encontrar, una forma grande, de movimiento deliberado y velocidad anómala para un organismo del fondo marino, que cruzó el campo de visión de la cámara y desapareció en lo que parecía ser un pasaje que el sonar no había registrado. Los biólogos marinos revisaron la grabación en silencio. Algunos la rebobinaron varias veces. Ninguno la catalogó en ninguna especie conocida. La velocidad era incompatible con los grandes depredadores conocidos de aguas profundas. La silueta no correspondía a ninguna forma documentada. Lo que quedó no fue una conclusión, sino una pregunta que cambió la forma de otras preguntas. Si los espacios bajo el océano se están expandiendo y abriendo, ¿qué más vive en ellos que no sabíamos que existía? Y el mar entregó los muertos que había en él. Apocalipsis 20 y 13. La imagen que el libro sagrado usó como metáfora de revelación final se materializaba de forma literal en las profundidades de un mar que comenzaba a mostrarse. Una tormenta que comenzó a acumularse sobre las montañas de Colorado, con nubes apilándose en oscuras columnas, y la gente saliendo a fotografiar los relámpagos, fue el último capítulo que este periodo de señales agregó al registro. En algún momento, las nubes dejaron de comportarse como nubes de tormenta ordinarias, y comenzaron a adoptar formas que los testigos describieron con la misma palabra que aparecía en todos los relatos de todos los otros eventos, deliberadas, como si el clima no estuviera simplemente ocurriendo sino comunicando. Las Escrituras ofrecen un marco que no elimina la incertidumbre sobre qué significa todo esto, pero que sí elimina la posibilidad de que sea irrelevante. Lucas 21 y 25 no describe señales como castigo, las describe como señales, indicadores de que algo de peso está tomando su forma. Joel 2 y media, 31 habla de prodigios en los cielos y en la tierra, de fuego y columnas de humo, del sol que se oscurece y la luna que se vuelve roja como sangre, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, no como amenaza destinada al terror, sino como convocatoria destinada a la atención. La pregunta que estas palabras llevan formulando durante milenios es la misma que cada uno de estos eventos ha planteado de forma física esta semana. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás procesando más allá del nivel del espectáculo? ¿Y qué harás con lo que estás viendo? No examinamos estas señales con miedo ni con arrogancia. Las examinamos con corazones vigilantes y ojos abiertos, porque eso es lo que el texto sagrado siempre pidió. No el pánico sino la lucidez, no la parálisis sino la preparación. La creación habla. La pregunta que queda no es si hay señales, es si hay alguien dispuesto a reconocer la temporada en la que se encuentra. Gracias por acompañarnos. Hay algo en la forma en que el agua destruye que ninguna otra forma de desastre replica con la misma eficacia. El fuego deja ceniza, y la ceniza comunica con claridad lo que fue consumido. Los terremotos dejan escombros, y los escombros permiten al menos una arqueología del antes. Pero el agua lo lleva todo, no solo destruye, sino que reclama, transporta, mezcla y deposita en lugares donde nada debería haber llegado. La fotografía de bodas de una familia en un campo a 3 kilómetros de la casa donde colgaba, el juguete de un niño encajado entre los barrotes de una alcantarilla en el otro extremo del vecindario, los archivos de una empresa flotando en el fondo de un garaje que nunca fue diseñado para ser un lago. El agua destruye la evidencia de la vida construida y al mismo tiempo la redistribuye de forma que resulta más perturbadora que la destrucción completa. Porque en la destrucción completa hay un borrón y cuenta nueva. En lo que deja el agua hay una narrativa interrumpida, una historia a mitad de página que nadie sabe cómo continuar. Para los residentes de los barrios californianos que vivieron las inundaciones de estas semanas, la experiencia no fue únicamente material, fue, en el vocabulario más preciso disponible, una experiencia de traición, no del agua, que no tiene lealtad, ni memoria, ni intención, sino de los sistemas que se suponía debían proteger a esas personas del agua, los sistemas de drenaje, los canales de retención, los mapas de riesgo, las clasificaciones de seguridad de las propiedades, los seguros de inundación que cubrían los escenarios posibles, definidos por documentos técnicos escritos en una era climática diferente. Todas esas estructuras físicas y legales y cartográficas
Funcionaban como un contrato implícito entre la sociedad y sus miembros. Si construyes aquí, si pagas tus impuestos, si cumples con los códigos de construcción, estarás a salvo. Ese contrato se rompió en horas, y la ruptura de ese contrato produce algo que los manuales de gestión de crisis llaman pérdida de confianza institucional, pero que en la experiencia de quienes lo viven se siente de una manera mucho más visceral. No es desconfianza abstracta hacia el gobierno o hacia la ingeniería. Es la sensación, en el cuerpo, de que el suelo bajo los pies ya no garantiza nada. La persona que vivía en esa casa hace 3 semanas y que ahora limpia el barro de los azulejos de la cocina, no solo perdió muebles y electrodomésticos, perdió la certeza de que ese espacio era suyo, de que pertenecía a ella, de la forma en que las cosas que llamamos hogar nos pertenecen, como refugio, como permanencia, como ancla en el mundo. Esa certeza no se recupera con una indemnización de seguro. Requiere años y a veces no regresa nunca del todo. Lo que complica aún más la recuperación es el carácter de la vulnerabilidad que las inundaciones expusieron. Si el problema fuera técnico y localizado, la solución sería técnica y localizable. Reforzar este muro de contención, ampliar este sistema de drenaje, elevar este puente. Pero lo que los ingenieros confirmaron en sus evaluaciones posteriores era más incómodo que eso. El problema no era 1 o 2 puntos débiles en la infraestructura. Era que toda la infraestructura había sido diseñada para un mundo que ya no existe. Los modelos climáticos que sirvieron de base para los sistemas de drenaje de estas ciudades fueron calculados sobre datos históricos de precipitaciones que ya no representan lo que el cielo puede hacer en un solo día. Los mapas de zonas inundables que determinaron qué propiedades necesitaban seguro especial y cuáles no se dibujaron sobre supuestos de frecuencia de eventos extremos que el clima actual ha vuelto obsoletos. No fue negligencia de los ingenieros originales. Fue el mundo cambiando más rápido de lo que las estructuras que construimos para él pueden adaptarse. Esa brecha entre el mundo para el que fue construida la infraestructura y el mundo en el que esa infraestructura tiene que funcionar ahora es el verdadero problema que las inundaciones de California revelaron. Y es un problema que no tiene solución técnica rápida porque no es un problema técnico en su raíz. Es un problema de escala temporal. Las estructuras físicas que sostienen la vida urbana se diseñan y se construyen para durar décadas, pero el contexto climático en el que deben operar ha cambiado en cuestión de años. La infraestructura es, por definición, una apuesta sobre el futuro basada en los patrones del pasado. Cuando los patrones del pasado dejan de predecir el futuro, la infraestructura queda expuesta. Y aquí es donde la observación bíblica sobre las aguas que rugen adquiere una dimensión que va más allá de la metáfora. Cuando Jesús describe señales en el mar y las olas, no está hablando únicamente del océano literal ni de los ríos físicos. Está hablando de los sistemas sobre los que las sociedades construyen su seguridad y su continuidad. Las naciones que se angustian ante el rugido del mar no se angustian porque el agua esté alta. Se angustian porque el agua alta revela que la tierra bajo sus pies no era tan firme como creían. El rugido del mar es el rugido de la certeza rota. Y eso es exactamente lo que California oyó en estas semanas. No solo el sonido del agua moviéndose donde no debería, sino el sonido de una promesa que no pudo cumplirse. La escala geográfica del colapso simultáneo merece un momento adicional de consideración porque es uno de los datos más inusuales de este episodio. No fallaron las defensas de una región mientras el resto del estado resistía. Fallaron en múltiples regiones al mismo tiempo, lo que sugiere que el fallo no fue causado por una debilidad local específica, sino por una condición sistémica que afectó a todo el conjunto. Es la diferencia entre un eslabón débil en una cadena, que rompe la cadena en ese punto, y una cadena que era demasiado delgada para la carga que tenía que soportar, que entonces falla en varios puntos simultáneos. Lo primero es un problema de mantenimiento. Lo segundo es un problema de diseño. Y los problemas de diseño, cuando afectan a infraestructura crítica, no se resuelven parcheando los puntos donde falló. Requieren repensar el diseño completo. Eso requiere tiempo, recursos y, sobre todo, voluntad política y social para aceptar que el mundo en el que se edificaron las ciudades californianas ya no es el mundo en el que esas ciudades tienen que sobrevivir. Es una conversación que las comunidades afectadas tendrán que sostener durante años. Pero la pregunta que las Escrituras añaden a esa conversación
no es de ingeniería sino de orientación. ¿Qué hace una generación con la certeza rota? ¿Qué hace una sociedad cuando las estructuras que le prometían seguridad no pueden cumplir esa promesa? ¿Redobla su confianza en las mismas estructuras simplemente mejoradas o reconsidera dónde ha depositado su confianza fundamental? ¿Y por qué? No hay una respuesta simple a esas preguntas. Pero el hecho de que la inundación las plantee con tanta urgencia y con tanta concreción es, en sí mismo, parte de lo que la hace más que un evento climático. Es un momento que invita a una conversación más profunda sobre fundamentos, no los de concreto y acero, sino los de valores, prioridades y sobre qué o quién construimos nuestra sensación de permanencia en el mundo. Y mientras esa conversación comenzaba a tomar forma en los vecindarios californianos, a cientos de kilómetros de distancia, el suelo del Medio Oeste continuaba ensanchando sus fisuras, exponiendo cada día algo más de lo que llevaba siglos esperando ser visto. El comportamiento de los animales en las semanas que rodean a este periodo merece un análisis que va más allá de la descripción inicial, porque lo que ocurrió con ellos no fue simplemente inusual. Fue una demostración a escala continental de algo que la ciencia ha documentado en contextos mucho más limitados, pero que nunca antes se había observado con esta coordinación geográfica: la capacidad de múltiples especies para responder simultáneamente a condiciones que los instrumentos humanos todavía no detectaban. El caso de los delfines que migraron semanas antes de lo esperado a lo largo de ambas costas es, en términos de precisión biológica, el más documentado. Los cetáceos poseen una sensibilidad a las variaciones del campo magnético de la Tierra, que ha sido medida y verificada en condiciones de laboratorio. Cuando ese campo varía, aunque sea en magnitudes que ningún instrumento de superficie detecta sin equipo especializado, los delfines responden modificando sus rutas. Esta respuesta no es caótica ni inesperada en términos de mecanismo. Lo que resultó anómalo en este caso fue su anticipación temporal, semanas de adelanto sobre cualquier variación que los instrumentos costeros pudieran registrar, y la simultaneidad de la respuesta en costas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia entre sí, separadas por el continente entero, que físicamente no comparten el mismo campo de presión ni el mismo cuerpo de agua, para que dos poblaciones de delfines en costas opuestas de un continente respondan a la misma señal en la misma semana. Esa señal tiene que provenir de algo que afecta al campo magnético de forma más global que cualquier variación local. Los investigadores que observaron el fenómeno propusieron varias posibilidades: perturbaciones en la magnetosfera terrestre, actividad de baja frecuencia en el interior del manto, variaciones en el gradiente magnético que afectan a regiones continentales más amplias. Ninguna de estas hipótesis fue verificada con suficiente evidencia instrumental, pero lo que sí quedó documentado fue el comportamiento de los animales. Dos poblaciones separadas por un continente, respondiendo a algo en la misma dirección en la misma semana. El comportamiento del ganado es aún más desconcertante desde el punto de vista del mecanismo, porque los animales de pastoreo tienen un repertorio de respuesta a perturbaciones ambientales mucho más limitado que los cetáceos. Los bóvinos no navegan por campos magnéticos, no detectan infrasónicos de baja frecuencia con la sensibilidad de los elefantes. Sus respuestas a perturbaciones son directas y visibles: agitación, vocalización de alarma, movimiento rápido en grupo. Lo que los agricultores de múltiples estados describieron no era ninguna de esas cosas. Era inmovilidad. Grupos de animales que simplemente se detenían en campo abierto y permanecían quietos durante horas, mirando en ninguna dirección particular, ignorando el alimento y las órdenes, como si hubieran perdido contacto con la lógica que normalmente gobierna su comportamiento. Esa inmovilidad quieta, esa parálisis sin agitación, es el tipo de respuesta animal que los etólogos asocian con la detección de una amenaza cuya naturaleza exacta el animal no puede identificar. No huye porque no sabe de dónde viene. No lucha porque no hay nada visible contra lo que luchar. Se queda quieto y espera. Para los agricultores que los cuidaban, la experiencia fue perturbadora de una manera que los datos no capturan bien. Reconocer que un animal que conoces desde que nació, que responde a tu voz, que sigue tus patrones con la regularidad de un reloj, de repente te ignora con una calma que no se parece al miedo sino a la certeza. Eso produce un tipo de inquietud que no se describe fácilmente. Como si el animal supiera algo que tú no sabes y esa ignorancia tuya fuera lo que lo inquieta, no el peligro en sí.
Los pequeños mamíferos del bosque completaron el cuadro con un comportamiento que los biólogos de fauna silvestre describen como el más difícil de explicar por mecanismos ordinarios. Los ratones, las ardillas, las zarigüeyas y otros roedores son animales de hábito extremadamente rígido. Sus territorios son pequeños, sus rutas son fijas, y su respuesta a cualquier perturbación de esos hábitos suele ser temporal y localizada. Lo que se documentó en este periodo fue diferente. Movimientos migratorios fuera de temporada, hacia elevaciones más bajas, cruzando múltiples territorios distintos, en animales que no migran, en ningún sentido convencional del término. No estaban siguiendo la comida, porque la comida estaba donde siempre había estado. No huían de depredadores, porque no había registros de actividad depredadora inusual en esas zonas. Se movían como si el lugar donde habían estado viviendo ya no fuera el lugar correcto para estar, y el lugar hacia donde se dirigían sí lo fuera. La historia de las relaciones entre el comportamiento animal y los desastres naturales tiene registros que se extienden mucho más allá del interés científico moderno. Hay relatos documentados de comportamiento animal anómalo antes de terremotos en Japón, China, Italia y Grecia, que se remontan siglos atrás, antes de que la sismología existiera como disciplina. Los habitantes de zonas sísmicas en varias culturas desarrollaron sistemas informales de observación del comportamiento animal como indicadores de riesgo, no porque lo hubieran teorizado, sino porque lo habían observado repetidamente. Los peces que emergían a la superficie, los gatos que abandonaban los edificios, los perros que aullaban sin causa aparente durante días antes de un gran sismo. Esas observaciones fueron en muchos casos descartadas por la ciencia occidental del siglo XX como superstición. La investigación del siglo XXI las ha rehabilitado parcialmente, documentando mecanismos específicos que explican cómo ciertos animales detectan precursores sísmicos que los instrumentos de la época no podían registrar. Lo que está ocurriendo ahora es más amplio que cualquier registro histórico disponible de ese fenómeno. No es un tipo de animal en una región respondiendo a un tipo específico de perturbación. Es múltiples tipos de animales en múltiples regiones respondiendo, aparentemente, a múltiples tipos de perturbaciones al mismo tiempo. Si los mecanismos individuales son conocidos, su confluencia simultánea no tiene precedente documentado. Y aquí, las escrituras ofrecen un marco que no compite con la ciencia, sino que la complementa desde otro nivel de interpretación. Job 12 y 7. 10 no se limita a decir, pregunta a las bestias, y te enseñarán. Continúa, ¿quién de todos ellos no entiende que la mano del Señor hizo todo esto? En su mano está el alma de todo ser viviente. El texto bíblico no presenta a los animales como predictores mecánicos de desastres físicos. Los presenta como creaciones que viven dentro de un orden que reconocen mejor que los humanos, porque no tienen la capacidad de racionalizarlo ni de ignorarlo. Los animales no pueden decidir no responder a la señal. No tienen ese mecanismo de negación que la inteligencia humana desarrolló y que con tanta frecuencia usa para mantener la ilusión de que todo está bajo control. En Jeremías 8, la cigüeña y la golondrina y la grulla observan sus tiempos, conocen sus señales, siguen sus rutas cuando debe hacerse. La comparación que Jeremías construye es con el pueblo de Dios, que tiene más capacidad que cualquier animal, pero que usa esa capacidad para ignorar las señales que los animales obedecen sin cuestionamiento. La ironía que el profeta señala es amarga. Los seres con menos inteligencia están más atentos que los seres con más. La capacidad de comprender y la disposición a actuar sobre lo comprendido son, al parecer, cosas distintas, lo que hace que el comportamiento animal de estas semanas sea tan difícil de ignorar desde una perspectiva de fe es esa inversión de roles. Mientras los líderes políticos emitían declaraciones de emergencia y los científicos formulaban hipótesis, y los medios de comunicación editaban las imágenes más impresionantes para las noticias vespertinas, los animales ya se habían movido, ya habían recibido la señal, procesado la información y actuado sobre ella. Sin debate, sin dudas, sin el tiempo perdido en la negociación entre lo que se percibe y lo que se está dispuesto a aceptar. Si la creación entera está conectada de una manera que los instrumentos humanos no mapean completamente, los animales viven más cerca de esa conexión que nosotros. Y cuando todos ellos simultáneamente deciden moverse en la misma dirección, la pregunta que eso plantea no es zoológica,
es espiritual. ¿Qué reciben ellos que nosotros hemos aprendido a no recibir? La respuesta a esa pregunta no la da la zoología, ni la meteorología, ni la geología por separado. La da la convergencia. Ese es el detalle que separa este periodo de otros periodos de perturbación climática o de anomalía natural. No la intensidad de ningún evento individual, sino el hecho de que sistemas completamente independientes entre sí estén mostrando señales de transición al mismo tiempo. Y ese hecho tiene implicaciones que vale la pena examinar con la atención que merece. Cuando los científicos hablan de sistemas independientes, se refieren a sistemas que no comparten mecanismos causales directos. El comportamiento del ganado en Kansas y el brillo bioluminiscente del Océano Pacífico no están conectados por ningún mecanismo físico que la ciencia actual pueda trazar. Las fisuras en las tierras de cultivo del Medio Oeste y los ríos que suben sin lluvia en Luisiana no comparten ninguna cuenca hidrológica ni ninguna falla geológica común. Las formaciones de nubes sobre Colorado y la temperatura emocional de las comunidades de Texas no tienen ninguna relación causal en los modelos de ninguna disciplina científica. Son sistemas distintos, con sus propias reglas, sus propios ciclos y sus propios mecanismos de equilibrio. Cuando sistemas independientes muestran perturbaciones simultáneas, los científicos buscan una causa común que los afecte a todos. A veces la encuentran. Una erupción volcánica mayor puede afectar patrones climáticos, comportamiento animal y calidad del aire en regiones geográficamente distantes. Una perturbación solar severa puede afectar los campos magnéticos de la Tierra, el comportamiento de los cetáceos, los sistemas de comunicación y la estabilidad eléctrica de infraestructuras en múltiples continentes. Hay causas físicas que operan a escala global y que pueden conectar fenómenos que aparentemente son independientes. El problema con lo que está ocurriendo ahora es que ninguna causa física conocida conecta todos los fenómenos simultáneos de estas semanas de forma satisfactoria. No hay una erupción, no hay una perturbación solar de magnitud suficiente, no hay ningún evento singular en el registro instrumental que pueda funcionar como causa común de toda la lista, y eso deja al observador honesto ante una de dos conclusiones. La primera es que existe alguna causa común, que los instrumentos actuales no pueden detectar o que la ciencia todavía no tiene categorías para describir. La segunda es que no hay una causa física común y que la coincidencia temporal de todos estos fenómenos es exactamente eso, coincidencia. Para los creyentes, hay una tercera opción que el marco científico no contempla porque está fuera de su jurisdicción, no porque sea irracional, sino porque opera en un nivel de causalidad que los instrumentos físicos no están diseñados para medir. La tradición bíblica afirma que la creación está conectada no solo por mecanismos físicos, sino por el propósito del Creador, y que cuando ese propósito entra en una fase de especial intensidad, la creación entera lo refleja. No de forma mecánica, como un termómetro que sube cuando la temperatura sube, sino de forma testimonial. La tierra, el agua, el cielo y las criaturas, cada uno desde su naturaleza y su lugar, dan testimonio de algo que está ocurriendo a nivel del propósito divino. Esa es la diferencia entre una señal y un síntoma. Un síntoma indica que algo ha fallado. Una señal indica que algo está ocurriendo que merece atención. Las inundaciones de California son, en términos físicos, un síntoma de infraestructura obsoleta y de un clima cambiado. Pero, en términos de patrón, junto con todo lo demás, pueden ser una señal, un elemento dentro de una comunicación más amplia que usa el lenguaje de la creación, porque es el lenguaje que la creación tiene disponible. El texto bíblico tiene una arquitectura muy específica para este tipo de momento. No describe las señales como un catálogo de desastres que se acumulan hasta alcanzar un umbral. Las describe como testimonios que convergen hacia un punto. Cada señal, individualmente, podría ser explicada o ignorada, pero en conjunto, el texto dice que apuntan en la misma dirección, con una claridad que requiere una respuesta activa por parte de quienes las ven. La respuesta que Jesús describe en Lucas 21 no es el pánico, es la postura del que se yergue y levanta la cabeza, la postura de la atención, no del terror. Eso es lo que hace que el tipo de respuesta que emergió en las comunidades afectadas sea tan significativo como los propios eventos. Las iglesias que se llenaron no se llenaron de gente que buscaba escapar del miedo,
se llenaron de gente que buscaba orientación para comprender lo que veía. Las reuniones de oración espontáneas en los parques no tenían la temperatura del pánico, tenían la temperatura de algo más antiguo y más estable. La búsqueda colectiva de un marco que pueda sostener lo que las estructuras ordinarias no pueden sostener. Cuando las estructuras físicas fallan, la gente busca estructuras de otro tipo, y lo que las escrituras ofrecen en esos momentos no es una explicación técnica, sino algo más necesario, un contexto, un sentido de que lo que está ocurriendo no está fuera del conocimiento divino ni fuera del propósito divino, aunque esté fuera de la comprensión humana inmediata. El pastor que le dijo a su congregación, «Dios está sacudiendo a América», no estaba ofreciendo un análisis sísmico, estaba ofreciendo un marco de interpretación que permitía a la gente pasar del espectáculo al significado. Y ese movimiento, del espectáculo al significado, del evento al patrón, de la pregunta «¿qué está pasando?», a la pregunta «¿qué se nos está pidiendo?», es exactamente el movimiento que los textos proféticos describen como la respuesta correcta ante los signos de transición. No toda respuesta a las señales tiene que ser religiosa para ser seria. Hay una respuesta secular igualmente válida y necesaria. La revisión honesta de las prioridades colectivas, el examen de qué tipo de mundo estamos construyendo y si ese mundo es sostenible, no solo en términos ambientales, sino en términos de la calidad de las relaciones humanas, de la solidaridad comunitaria, de la disposición a cuidar lo que es de todos, y no solo lo que es de cada uno. La erosión del tejido social, que se documentó en estas semanas, ese enfriamiento gradual de la capacidad de las personas para confiar y para unirse, es un problema que no tiene solución tecnológica, tiene solución de carácter. Y las crisis, cuando se las permite funcionar como lo que las escrituras dicen, que son señales más que simplemente desastres, pueden producir ese tipo de retorno al carácter que ningún periodo de comodidad produce. La historia está llena de momentos en que las comunidades, sacudidas por algo que no pudieron anticipar ni controlar, emergieron de ese sacudimiento con una claridad sobre sus valores que no tenían antes. No siempre, no de forma automática. El sacudimiento también puede producir el efecto contrario, la fragmentación, la búsqueda del culpable, el repliegue al miedo. Lo que determina cuál de los dos caminos toma una comunidad no es la intensidad del sacudimiento, es la disposición de las personas que la componen para mirar el sacudimiento no como un ataque, sino como una invitación a revisar sobre qué y sobre quién se ha construido la vida, de modo que lo que no puede sostenerse caiga y lo que es verdaderamente sólido permanezca. Las Escrituras en Hebreos 12 describen exactamente ese proceso con una imagen que la experiencia de estas semanas hace extrañamente concreta. Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. El propósito explícito de esa sacudida, según el texto, no es destruir, es que las cosas inconmovibles permanezcan. No todo puede resistir el sacudimiento, no todo debe resistirlo. Lo que se construyó sobre fundamentos que nunca fueron tan sólidos como parecían, caerá. Lo que se construyó sobre algo que no depende de las condiciones cambiantes del clima o de la economía o de la aprobación social o de la ausencia de crisis, eso permanece. Y la sacudida, lejos de ser una catástrofe, se convierte en el mecanismo de separación entre lo que era real y lo que era solo apariencia de solidez. Si eso es lo que estas semanas han sido para comunidades enteras de personas que perdieron lo que creían inamovible, entonces el análisis más honesto no termina en las cifras de daños ni en los informes meteorológicos. Termina en la pregunta que Hebreos plantea de fondo. Una vez que lo que puede ser sacudido ha sido sacudido, ¿qué queda? ¿Qué hay en tu vida, en tu comunidad, en tu sistema de valores que no depende de las condiciones externas para seguir siendo verdad? Esa es la pregunta que los signos plantean. Esa es la pregunta que cada colapso de infraestructura, cada grieta en el suelo, cada animal que se mueve en silencio hacia algún lugar que los humanos todavía no pueden ver, está formulando en el lenguaje de la creación. Y la respuesta que cada generación da a esa pregunta, en los momentos en que se ve obligada a formularla con seriedad, es lo que define no solo lo que esa generación sobrevive, sino lo que construye cuando el agua baja y el suelo deja de temblar. La cámara subterránea descubierta en las tierras de cultivo del Medio Oeste merece una elaboración más profunda, porque es quizás
el elemento más difícil de ubicar en cualquier marco de comprensión convencional, y precisamente por eso es el más perturbador de todos los eventos de este periodo. Las inundaciones, los terremotos, las migraciones animales, todos tienen categorías establecidas, aunque los eventos actuales excedan lo que esas categorías predicen. La cámara no tiene categoría, está fuera de todos los sistemas de clasificación disponibles, y esa ausencia de categoría es en sí misma una forma de información. Los símbolos grabados en sus paredes son el detalle más inquietante por una razón específica. No son simplemente inusuales, son consistentes. La consistencia es lo que distingue al lenguaje del ruido. Un grafiti aleatorio en una pared de piedra puede ser inusual, puede ser antiguo, puede ser misterioso, pero si sus marcas no guardan relación interna entre sí, es ruido. Lo que los investigadores describieron en las paredes de esa cámara no era ruido. Las marcas se repetían con una regularidad que sugería una lógica interna, un sistema que las gobernaba, aunque ese sistema no pudiera ser identificado ni catalogado con ninguna referencia conocida. Eso cambia fundamentalmente la naturaleza del descubrimiento. No es un artefacto antiguo de propósito desconocido, es una comunicación cuyo sistema de codificación no hemos descifrado todavía. Y la diferencia entre un artefacto y una comunicación es enorme. El artefacto fue hecho para servir a quien lo hizo. La comunicación fue hecha para ser recibida por alguien más. El libro de Daniel ofrece un precedente bíblico para este tipo de descubrimiento, aunque en otro registro, Daniel no entiende las visiones que recibe. Los mensajeros que se las explican le dicen que las selle porque son para un tiempo posterior. La idea de que una revelación puede ser real y completamente ininteligible para su receptor en el momento en que llega, destinada a ser comprendida solo cuando el tiempo correcto llegue, es central en el pensamiento bíblico profético. No todo lo que se deposita en el tiempo fue pensado para la generación que primero lo recibe. Hay comunicaciones que se colocan en la historia selladas, esperando el momento en que su contenido pueda ser reconocido por quienes estén equipados para comenzar a trabajar con él. Si esa arquitectura tiene algún peso, entonces la cámara no es solo un misterio arqueológico, es un depósito, algo colocado en el tiempo con la intención de ser encontrado en un momento específico, por personas con los instrumentos y el contexto para al menos comenzar a hacerse las preguntas correctas. Y el hecho de que haya emergido precisamente en esta temporada de señales convergentes hace difícil tratar su aparición como un dato aislado. Forma parte del patrón, o más precisamente, el patrón es incompleto sin ella. Bajo las aguas de la costa de Florida, el fenómeno de las cavidades en expansión bajo el lecho marino añade otra dimensión a este cuadro. Las cavidades no son visibles desde la superficie, los barcos que pasan sobre ellas no las detectan, los sistemas de monitoreo costero estándar no las registran. Son invisibles en todos los instrumentos de observación habitual. Solo el sonar especializado apuntado verticalmente hacia el fondo, con configuraciones que no son parte del monitoreo rutinario, puede detectarlas, lo que significa que estas cavidades podrían haber estado creciendo durante mucho tiempo sin que ningún sistema de alerta las registrara. No porque nadie estuviera mirando, sino porque los instrumentos que existían para mirar no estaban orientados hacia donde el problema se estaba desarrollando. Eso plantea una pregunta sobre la naturaleza de la ignorancia involuntaria. ¿Cuántas de las estructuras sobre las que construimos nuestras certezas descansan sobre fundamentos que no hemos verificado porque los instrumentos habituales no llegan hasta allí? Las cavidades bajo el fondo marino de Florida no son una metáfora, son una realidad física documentada. Pero sí, funcionan como imagen de algo más amplio, la posibilidad de que lo que consideramos sólido esté apoyado sobre vacíos que nadie ha cartografiado, no por negligencia sino simplemente porque ningún instrumento ordinario mira en esa dirección. La criatura capturada en el vídeo del interior de una de esas cavidades es el elemento más perturbador de esta historia, por razones que van más allá del asombro ante una especie desconocida. Es perturbadora porque su presencia implica que esos espacios tienen una historia que los instrumentos de superficie no han podido registrar. Algo vivo, de tamaño considerable y movimiento deliberado, estaba en ese lugar antes de que los humanos supieran que ese lugar existía, lo que implica que el ecosistema de esos espacios no comenzó cuando los científicos los descubrieron. Tiene su propia historia, su propia fauna,
sus propias dinámicas. Un mundo que operaba con completa independencia del mundo que los humanos consideran el único mundo relevante. Apocalipsis 20 y 13 habla del mar entregando los muertos que había en él. En el contexto del libro es una imagen de revelación total. Lo oculto que finalmente sale a la luz, lo escondido que ya no puede mantenerse escondido. Si ese proceso de revelación tiene etapas, si comienza antes de su culminación, entonces cavidades que se abren bajo el mar y criaturas que emergen de lugares cuya existencia desconocíamos podrían ser una de esas etapas. El mar comenzando a mostrar lo que guardaba, el volcán que brillaba sin erupcionar completa, el cuadro de una manera que resulta difícil de ignorar cuando se observan todos los elementos juntos. Hay algo profundamente significativo en la imagen de una montaña que contiene energía suficiente para destruir y que en cambio es elegida para iluminar. El Éxodo no describe a Dios guiando a su pueblo con erupciones, sino con una columna de fuego que daba luz sin consumir, fuego que no destruye sino que señala. Esa es una imagen recurrente en los momentos en que la tradición bíblica describe la presencia divina, haciéndose visible de forma que los humanos puedan aproximarse sin ser eliminados por la potencia que habría podido consumirlos. Un volcán que brilla sin erupcionar es exactamente esa imagen. No el poder liberado, sino el poder contenido, expresándose no como destrucción, sino como señal. Misericordia en el lenguaje del fuego. Cuando todos estos elementos se colocan juntos, el agua que sube sin lluvia, el océano que brilla sin tormenta, el suelo que se abre y revela lo sellado, los animales que se mueven sin señal visible, el cielo que se organiza en líneas, las montañas que respiran luz, las comunidades que se fragmentan desde adentro, mientras los sistemas naturales se fracturan desde afuera, lo que emerge no es una lista de catástrofes, es una arquitectura de atención. Como si la realidad entera, en múltiples registros simultáneamente, estuviera intentando capturar la mirada de quien tenga disposición para recibirla. La frase de Jesús que Lucas registra no dice «habrá una señal» en singular. Dice «habrá señales» plural, múltiple, distribuida en distintos elementos del cosmos. La multiplicidad es parte del diseño. No porque se necesite más de una señal para comunicar algo, sino porque cada tipo de señal alcanza a un tipo diferente de observador. El que presta atención al comportamiento animal verá lo que los animales están haciendo. El que observa el cielo verá lo que el cielo está mostrando. El que vive en comunidad sentirá lo que el tejido social está experimentando. El patrón completo existe independientemente de cuántos lo observen en su totalidad. Lo que distingue este período no es que tengamos la certeza de estar en el umbral de un momento histórico específico. No la tenemos. Nadie la tiene con honestidad. Lo que distingue este período es la densidad de señales convergentes en la misma ventana de tiempo y la ausencia de una explicación unificada que pueda contenerlas todas dentro de lo ordinario. Esa resistencia de los eventos a ser completamente explicados por los marcos habituales es en sí misma una invitación a ampliar el marco de comprensión, no para abandonar el rigor, sino para reconocer que hay niveles de causalidad que el rigor científico, por su propia naturaleza metodológica, no está equipado para mapear. Lo que hacemos con esa invitación es, finalmente, la única pregunta que importa, no lo que los datos dicen, no lo que los instrumentos miden, lo que decidimos hacer con el espacio de incertidumbre que los eventos dejan abierto. Ese espacio donde la explicación disponible no alcanza y algo más tiene que ser convocado para completar la comprensión. En ese espacio, la tradición bíblica no ofrece certezas fáciles, ofrece algo más honesto, una invitación a la atención sostenida, a la humildad ante lo que no se puede controlar, y a la apertura a que lo que está ocurriendo tenga un propósito que va más allá de lo que cualquier análisis de datos puede revelar por sí solo.